Hola cinéfilo. Cerramos el programa anterior con la promesa de volver a contar esta noche con Fran Padrón, crítico de arte que felizmente nos acompaña hoy en el espacio de la entrevista para seguir conversando sobre su trayectoria profesional que va más allá de la crítica de cine. Disfruta de esta segunda parte, yo regreso casi antes de finalizar, después de la sección de la crítica. Buenas noches, bienvenido a su espacio de la entrevista en Te Invito al Cine. Y para eso estamos, para hablar de las múltiples invitaciones al cine que pueden estar implícitas en el trabajo de los críticos. Bueno, a veces son invitaciones un poco tácitas, un poco no tan totales. Y sobre eso queremos hablar, por supuesto, en la segunda parte de nuestra conversación con Fran Padrón, que nos ha hecho el honor de venir a este programa a hablar sobre cine, a hablar sobre su obra y de cómo él entiende en particular la crítica, en especial de cine, que es lo que le concierne a este espacio. O lo que le concierne mayormente, porque hemos hablado de todo. Fran, vamos a volver a la época en que en Pinar del Río tú estabas con una libretica, los recorticos y aquellas críticas. ¿Qué extensión tenían? ¿Eran muy largas, no? No, yo trataba de que fueran con la extensión de más o menos de lo que salía en el periódico. De lo que salía en el periódico. Y yo trataba de imitar en aquellas libretas, como te había dicho ya, el emplane de un periódico. Yo ponía el titulaje, ponía a un lado la fotico, trataba hasta de escribir en columna. Pero entonces, claro, a mí me era difícil, por la época, si fuera hoy, uno bajaba de internet cualquier foto de la película y ya. Pero yo para ilustrar aquello me era muy difícil y también ir a tirar con una cámara a una pantalla con las cámaras de aquellas épocas. No, demasiado complicado. Muy complicado. Entonces, ¿qué me dio a mí? Pues por ir a la biblioteca Ramón González Coro de Pinar del Río, y allí había las tiradas esas grandes, los periódicos estaban en unos grandes tomos así donde se acumulaba todos los periódicos, el Grama, Juventud. Todos los del día, todo, sí. Y por supuesto también el periódico local. Entonces yo a mí me ponía a investigar que esto y que lo otro, y muy subrepticiamente yo hacía así y arrancaba la foto del periódico. Fíjate tú. Francia, es un delito. Fran, te van a declarar persona no grata. Bueno, no, tú verás. Y entonces yo dije, ay, pero qué bien, chico, que esto, como yo lo entregaba ya todo así, yo decía, no, yo seguía y ellos me seguían prestando sin ningún problema. Claro, yo solicitaba también libros, iba a leer mucho allí. Pero un día Arno Martínez Malo, ese gran personaje pinareño, ese gran animador cultural, que en paz descanse, me dice, Fran, tú sabes que la directora me dijo un día que tú ibas saliendo, ese chiquito está acabando con los periódicos nuestros, menos mal que los tenemos repetidos. O sea, bueno, que lo sabían todos. No era un daño irreparable. No era un daño irreparable, pero yo tenía una pena que bueno, que ya nunca más lo hice. No, imagínate. Claro, ya tenía unas cuantas libretas. Sí, yo iba comentando los estrenos y entonces ya te digo, atormentaba mucho. Dime que te acuerdas de alguna de esas críticas. Uf, que figúrate tú. Películas que comentaste en aquel momento. La muchacha de la valija, La noche pero loca Fran, del conejo. ¿qué época era? Era yo muy jovencito. Era en los 60. Por ahí, sí.
Yo adolescente. Que la gente saca cuentas, viejo. Sí, figúrate tú, bueno, La era muchacha que- con la valija es del año 1961, Fran Padrón. Bueno, pero qué sé yo después. Se estrenó seguro después en Cuba, claro. claro. Pero me acuerdo, por ejemplo, de la crítica de La Noche Loca del Conejo, de muchos cines franco-italianos de aquella Sí, época, que se ¿te ponía mucho, acuerdas? mucho, que se mucho, ponía mucho. mucho. Entonces, pero era sobre todo un entrenamiento. ¿Y tú tenías como el sueño de verlas publicadas? Chicos, sí, el sueño siempre lo tuve, pero muy remoto, muy remoto. Yo decía, bueno, por lo menos yo voy entrenándome a ver si algún día. ¿Y cómo tú llegaste a la carrera de filología? ¿Tiene relación con esta escritura? Tiene ¿Alguna? relación con la escritura mía en Con la general, escritura en pero general. sobre todo con mi pasión por la literatura. O sea, yo Claro. quería, sobre todo, a pesar de digamos que anhelo por escribir y por ver cine, yo quería dedicarme sobre todo a la literatura y en filología vi una herramienta poderosa para el análisis, sobre todo literario. O sea, la filología te prepara para eso, para estudiar los textos y los contextos, sobre todo de la literatura. Pero a la vez te entrega estos instrumentos para Cualquier análisis. cualquier análisis. ¿Te han servido, por tanto, Que me han infiero? servido, sí. ¿Para el cine también? Para el cine, claro, después del cine yo lo fui estudiando como el teatro, como la música, autodidácticamente. O sea, yo he leído mucha teoría. Yo no sé si yo hiciera un balance de la cantidad de libros de ficción que yo me he leído, novelas, poemas, obras de teatro, y la cantidad de literatura teórica que yo he consumido. Incluso libros que serían muy difíciles, pero es como un ejercicio, como una asignatura que tú tienes, porque también tú sabes que uno tiene que actualizarse en las nomenclaturas. Claro que sí. en todo Y además de eso, en Cuba no hay escuela de críticos de cine. Exactamente. Algún que otro muchacho viene y me lo pregunta y yo digo, pues no. Exactamente. Tienes que hacer, Hay de que ahora en hacerlo. adelante se lo digo, lo que hizo Fran Padrón, buscar los libros y Bueno, y documentar. supongo lo que hiciste tú también. No, yo fui hasta casa de un crítico profesional, cuyo nombre no menciono, ni si me torturen, a decirle que yo tenía que hacer, que si él me podía ayudar. Él me dijo que no, que eso no. Me dijo lo que se sabía. Bueno. No hay escuela, no hay manera. Mire a ver que usted como usted hace. Y bueno, yo hice lo que pude, pero esto no es para mi historia, para la tuya, Fran. Okay. Que podemos coincidir en muchísimas cosas, claro, por supuesto. Tenemos edades parecidas. ¿Cómo fue los primeros trabajos o cuáles fueron? Recientemente la revista Cine Cubano, que es una institución así en Cuba, en esta esfera, celebró ¿cuántos años de estar recibiendo tus colaboraciones? Sí, que Eran 20. ese fue un libro que tú presentaste Ajá. incluso en el festival. Eran los más de 30 años. Más en de cine 30 cubano. años colaborando con una publicación. Hay que tener mucha paciencia contigo o tú con ellos, no sé. Y no hace falta que me digas nada. Oye, ¿cómo fueron tus primeras publicaciones? ¿En qué medios y cómo te lograste hacer una voz autorizada? Es decir, ¿cómo ese trabajo se logró hacer sistemático? ¿En qué medio fue primero? Primero fue en el Caimán Barbudo. Mira, eso no me había hablado Pero de eso. cuando yo llegué allí, que yo dije, mire, yo estoy estudiando en la universidad y a mí me interesa la crítica, yo quisiera colaborar aquí con ustedes. Me dijeron, sí, Estaba muy segundo o bien, tercer año por ahí. por ahí. Me dijeron, muy bien, pero aquí lo que nos hace falta que tú nos cubras es radio, porque todos los demás medios están cubiertos. Aquí Te todo el hicieron mundo- lo mismo que a mí en Juventud Rebelde con la televisión. Ah, ya. Entonces, bueno, mi primera crítica fue la crítica, valga la redundancia, de una radionovela basada en una obra de Manuel Pereira, Comandante Veneno. ¿Cómo no? Yo me puse incluso en contacto con el director que me dio casetes donde estaban para que no tuviera que estar ahí pegado al Claro, radio. escuchándola todos los días. Y después yo hice mi crítica. Pero después ahí en el Caimán yo pude escribir también de Hacer el todo. tránsito, Escribía mucho de música allí también. ¿De qué Caimán estamos hablando? ¿Quiénes eran tus colegas allí? Bueno, figúrate, estaba Víctor Martín Borrego, Ángel Tomás, José Rivero, Francisco Noa era el director en esa época. O sea, Una fueron época los años, dorada del periodismo en Cuba. fueron los años 78 por ahí. Sí. Después inmediatamente comencé a publicar, a colaborar en Juventud Rebelde. Me dijeron lo mismo. ¿También me de dijo, cine? No,
Tampoco. Ahí también me dijeron, mira, radio estaría muy bien también. Digo, ay, tengo como especie de maldición con la radio. Con la radio. Claro, yo también ya comenzaba a colaborar en la radio escribiendo, sobre todo secciones musicales, en el programa Oiga, en programas como La Nueva Canción de la antigua Radio Liberación. Después seguí colaborando en Radio Rebelde, en Radio Ciudad, en fin. Mi carrera como escritor para la radio también iba paralela. Pero esos fueron los dos medios. Ya después una vez que empecé a publicar, ya por una cuestión digamos, de caja de resonancia, uno llegaba a un medio, mira, yo colaboro en tal lugar, sí está bien, puedes, La Gaceta, Revolución y Cultura fue muy activo. Y por ahí ya todo. ¿Estuviste en todo, Frank? Yo creo que en todos los medios. Yo creo que no hubo un medio que donde tú no publicaras, sobre todo cine. Sobre todo. Sí, pero fíjate, cine no fue rápido. El cine vino después. Yo comencé colaborando mucho con trabajos sobre teatro, sobre música, sobre literatura, porque resulta que tú sabes que como que siempre en los periódicos, en los medios, la sección de cine es muy solicitada. Claro. Todo el mundo quiere, hasta incluso los que no son críticos de cine. Exactamente. Como tú sabes, quieren tener espacios. Pero si ya están ocupando esa plaza, pues ya. Entonces imagínate, quieren tener espacios de cine en la televisión, en los periódicos. Entonces figúrate, era difícil. No en aquella época realmente había gente que estaba bien puesta, o sea, que atendía muy bien, eran profesionales. Pero el caso es que era así, entonces yo buscaba como la resquicia. Pero también por este interés mío tan general en el mundo del arte, yo no me sentía mal, o sea, yo con gusto escribía sobre conciertos, sobre obras teatrales. Lo que nunca sí yo escribí, cosa que respeto mucho y que me gusta, es sobre el ballet y sobre artes plásticas. Por ejemplo, yo soy un furibundo admirador de la plástica. Yo, a donde quiera que llego, los museos, eso para mí es una visita, sí, exacto. Claro, sí. Y exposiciones nuevas. Te vi en Facebook visitando museos. Tú me viste, ahora yo en Miami coincidí con la Semana de Arte de Miami, que eso fue una maravilla porque me actualizó de todas las tendencias, pero no considero que tengo el suficiente conocimiento como en el ballet igual. El ballet tiene su técnica muy específica, sus códigos. Si tú no te sabes los nombres de los pasos, para empezar, ya no puedes hacer nada. Exactamente. A veces yo no sé bien, yo oigo a mis colegas y dicen, ay, pero tú viste que en el fuete ya no, yo digo, a mí se me fue eso, porque no. Pero y eso que tienes el terreno adelantado del francés. Ah, sí, claro. Yo, tú hablas francés, pero bueno, sí, una cosa es eso y otra es saberse los pasos. Saberse los pasos y saber exactamente que es muy complejo ese mundo. Y además muy leve. Sí, la bailarina lo hace muy instante. Admiro mucho a los críticos de ballet porque es un arte difícil. Y las veces que he hecho algún comentario ha sido valorando sobre todo el hecho escénico, cómo se mueve ese ballet en escena, la escenografía, la coreografía, el movimiento en el escenario, pero ya el momento de la bailarina, el tecnicismo, no me atrevo. Fran, explícame algo, volviendo a la crítica de cine, ¿tú tienes algún método? No es para que reveles tus armas profesionales, pero cuando tú ves una película, tú te haces primero de una opinión general, tomas anotaciones, ¿cómo tú haces? ¿Cuál es tu manera de entender la crítica? Si yo me hago de una opinión general y después voy en el momento que estoy viendo, por lo menos la primera vez, hay algunas que las veo más de una, yo voy reparando en las cosas que me llegan. Por ejemplo, ay, mira qué composición tiene esto, qué manera de trabajar aquí bien la cámara, qué fotografía. Ay, pero mira qué bien que la música aquí, me parece que aquí la música estorba un poquito. A mí me van llegando todo eso. Y después, en una segunda visión, voy como profundizando en eso. Pero mira, Joel, nosotros somos, y yo te lo digo porque yo sé que tú, aunque tengas ligeros cambios respecto al método, somos como que de una misma escuela. Nos gusta analizar, hacer el análisis, pero valorar, hacer una valoración. Yo admiro mucho a un grupo de críticos jóvenes que tenemos, muy talentosos, muy analíticos, muy entusiastas, pero lo que le echo de menos a la crítica más contemporánea es que se me escapa esa valoración. Yo a veces asisto a unos análisis brillantes y aquí porque por ejemplo el plano tal y esto, pero me quedo al final, pero a favor o en contra, ¿le gustó esto o no? Claro. ¿Está de acuerdo? Son unos despieces maravillosos, que es muy útil también, la crítica también es eso. Pero yo creo que sí, que al final la fase mucha semiótica, mucho estructuralismo, pero
falta a lo mejor a veces. A veces, no en todos casos, Eso claro, que dices claro. tú porque el público también busca una crítica para saber, Para saber. qué le pareció al crítico. Aunque El que sea no para lo sabe, aunque sea para lo estar que en contra sea, tuya, aunque pero sea quiere para- saber qué... quiere saber qué tú piensas, porque te lee porque respeta tu criterio de alguna manera, si no, no te leía. Y Exactamente. entonces quiere saber el sello que tú le das, pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Y cuántos problemas te has buscado, Fran? Hoy muchísimo, porque, y eso yo sé que No también... digas nombre, porque no hace falta. No hace falta. Pero yo sé que en eso tú también, porque tú eres un crítico, por mucho que tú me digas que estamos hablando de mí, pero somos no solamente colegas, amigos de hace muchos años. De hace muchísimos y- años. Y yo te admiro muchísimo Y también. afines en en 44 muchas- cosas. Exactamente. Y entonces yo sé que tú eres una persona muy honesta en tus juicios. Y tú, sobre todo en los últimos años, escribes con mucha sistematicidad y no se te queda prácticamente ninguna película importante, aparte de tus libros y demás. Pero yo sé que cuando uno, y esto pasa no solo en el cine, cuando uno elogia a un creador, eres lo más grande. Y te dicen, ay, tú eres el crítico más importante que hay, el mejor. Cuando ya empiezas a hablar Te no gustó tan menos. bien o te gustó menos, ya la cosa cambia. Y eso me ha traído problemas desagradables. Mira, yo tengo una anécdota, sin embargo, que siempre la hago. Hasta bofetones, no. No. Eso es propiedad privada tuya. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Que la anécdota no, no ha hace llegado falta. allá, no ha llegado allá. Pero, por ejemplo, Pastor Vega, una vez cuando salió las profecías de Amanda, yo tenía también una columna en el telediario, ¿cómo se llama? Buenos Días. En el Buenos Días, sí. Buenos Días en O la TV. revista La Mañana. La no sé revista La cómo era. Mañana era ese espacio. Y entonces yo tenía que hablar porque se había acabado de estrenar las profecías de Amanda y yo llamé a Pastor, pero yo tenía muy buen diálogo siempre con Pastor, Yo hablábamos también. mucho, era un hombre muy simpático. Incluso aunque no me gustaron sus películas. Exactamente. Logramos sostener ese diálogo. Cómo no, Pastor era un tipo muy ingenioso, muy agudo. Y yo lo llamé y le dije, mira, Pastor, antes de que te lo diga otra persona, antes de que te llamen, mira, fulano está hablando, yo te voy a decir que no voy a ser precisamente amable con la película, tengo serias reservas, voy a tratar de ser, por supuesto, lo más delicado posible, pero para que tú sepas que no voy a hablar precisamente bien. Me dijo, no, está bien. Lo hice, al otro día él me llamó y me dijo, mira, yo te estoy llamando nada más que para agradecerte por lo honesto que fuiste, por lo elegante que fuiste y porque además voy a tomar en cuenta muchas de las cosas que me señalaste. Entonces, eso fue una lección para mí. Pastor se hizo, a raíz de ahí, un gran amigo. Pastor llegaba a los lanzamientos de mis libros antes que yo. O sea, eso es un caso con otras personas, Pastor no fue tan amable porque no fueron tan amables tampoco con él, y tú sabes los casos, Sí, al sí. caso específico al que me refiero. Pero no siempre es así, y a veces los creadores se vuelven A egoístas. mí me pasó algo similar, pero con vidas paralelas Ah, ya. del propio Pastor. Ah, ya. Y él, todo lo contrario, fue un caballero todo el tiempo. Bueno, ahí tienes un caso, pero no siempre es así. Y eso me ha pasado, chicos, en todos los campos, con los músicos, con los teatristas, con los actores. Es un riesgo que tú sabes que nosotros corremos. O eres honesto y te buscas todos los problemas del mundo, incluyendo las enemistades, o quedas bien con todo el mundo y entonces hablas bien de todo. Y no eres crítico. y no eres crítico. No se y sabe lo que eres. No eres crítico. Fran, yo tengo tú tienes que pasar por la prueba, por lo que pasa a todo el mundo aquí, que es recomendar una película. Pero no sé si a ti, en tu caso, vamos a ponerte obstrucciones, porque tú me vas y entonces vas a empezar a enumerar, qué sé yo, Citizen Kane o la que sea. Y no estamos para eso, Fran. De lo último que has visto, ¿qué es lo que tú recomendarías y por qué? Vaya, te estoy prestando mi espacio para que tú digas ahí unas cuantas cosas que, Pero no precisamente que se haya exhibido en Cuba, ya, ¿no? lo que sea. Bueno, porque mira, yo vi la nueva versión del amante de Lady Chatterley. Sí, pero esa se exhibió en Ah, Cuba. ya se exhibió. Mientras tú estabas por allá. Ah, es que yo estaba por allá. Y me pareció una versión muy decente, muy incluso atildada en los excesos melodramáticos que pudiera tener. Yo sé que tú defiendes mucho el melodrama, pero bueno, a veces son los excesos, Sí, son sí. excesos. Siempre están mal. Y entonces, bueno, yo por ahí, esa me pareció una película
extraordinaria. También A mí me gustó también. Sí, ¿verdad? Sí, cómo no. Y mira que he visto como 3 versiones, creo, de Lady Sí, Chatterley. cómo no, ya las había. Por eso Hay digo, una entre francesa todas excelente también. Sí, sí, sí. Vi también esta Buena Suerte, Gran Leo, que es la película. Esa sí no se ha la has exhibido acá, visto, esa. pero seguro que viene pronto. Seguramente viene pronto. Es una película sobre, esa la tengo yo ahora, el próximo, bueno, ya se puso en este momento, pero que ya la programé para el cineclub mío de la Infanta. Es una película sobre la historia entre una mujer madura y un gigoló. Y es algo que me llamó la atención, que mantiene de una manera muy, muy digna y incluso muy audaz y muy original el tema de las diferencias etarias en el amor. En una relación, En claro. una relación. Y no me puedes decir ninguna más porque se nos acabó el tiempo. Ya con esa... Así que para otro encuentro Ok. dejas otras recomendaciones. Un par de títulos de la producción contemporánea, de lo más reciente, y 2 grandes títulos, según piensa Fran Padrón, con los cuales puedes estar de acuerdo solo al 50%, porque la otra simplemente no la he visto. Pero seguro que a mí también me parece una gran película. Hay que prestarle atención a lo que Fran Padrón nos recomienda ver. Él no manda nada, él recomienda, que es más elegante y más bonito. Un gustazo, como siempre, Para Fran, mí, estar contigo para mí y conversar. Y con este programa tan útil y tan necesario. En un programa anterior prometimos estar hablando de Avatar The Way of Water, o algo así como Avatar, el camino al agua. Se trata de un espectáculo, de un espectáculo deslumbrante en términos visuales, como corresponde a Las Aventuras Fantásticas, una película que costó una de las más caras que se ha hecho en la historia del cine y además de las más taquilleras también, y una película que se ha convertido en el paraíso de los CGI, como le dicen algunos, o Computer Generated Images, o imágenes generadas en computadora. Casi nada de lo que uno ve en Avatar se filmó o contiene actores reales, o la mayor parte de la película son modelos de computadora que fueron creados a partir de la llamada performance capture, que es decir, montada arriba de los actores que hicieron esos papeles más o menos sobre fondos verdes o azules o lo que sea, y después todo eso se convirtió en modelos de computadora. Así que lo que estamos viendo es un festín de imágenes que no existen en el mundo real, de acuerdo con lo que contaban estas películas de Avatar, aquello de el planeta Pandora, que es una luna fuera de este sistema estelar, en fin. Una película que combinaba la primera parte, que sí hay que atribuirle cierta originalidad y gracia, como mismo lo hacíamos con Wakanda Forever, pues aquella película hablaba de este planeta Pandora. Y hablábamos también de esta cierta banalización de los grandes temas. Y Avatar, tanto la primera como la segunda parte, hablan nada menos que del imperialismo y de la colonización y de cómo el imperialismo ha sometido a la explotación de los recursos naturales a todos los pueblos tercermundistas, por decirlo de alguna manera, o a todos los pueblos subdesarrollados de la Tierra. Un tema tan tremendo, ¿cómo cabe en una película fantástica? Bueno, porque la hizo James Cameron, que él le encanta abordar los grandes temas a partir de un cine muy de género y bastante simple en términos de caracterización y de narración. O sencillo, por lo menos, si no simple. A veces es simplón también. El caso es que en esta película, ¿qué se cuenta? Bueno, es la continuación de la primera, por lo tanto, el protagonista ya se ha naturalizado en el mundo de los Na'vi, que algo así, o Navy, que así se llaman estos indígenas, que están en el papel de los indígenas de cualquier lugar del globo terráqueo, pero ya han sido invadidos y tratan de defender su manera de vivir, esa manera de vivir un tanto primitiva, pero realmente armónica con la naturaleza y tal, y todos estos temas que desarrolla Cameron en esta película, y con la belleza de lo natural y lo espléndido de las cosas tal y como nos los da Madre Natura. Y ellos tienen que defender ese estado de cosas de la invasión de los imperialistas, que no se sabe, no tienen nombre, porque tanto en Wakanda Forever como en Avatar, los imperialistas no tienen nombre, ni los buenos o indígenas tienen tampoco nombre, son inventados.
como si no hubiera historias en la vida real suficientes para llenar esto con un contenido que parta de acontecimientos reales. Pero a Hollywood esto no le interesa entregar un gran espectáculo, un espectáculo deslumbrante en términos visuales, con el recorrido del héroe consabido y en este caso reforzar este recorrido del héroe convencional con algunas grandes ideas que están impregnadas en el desarrollo de la humanidad en los últimos 50, 60, en el último siglo, digamos. Entonces, Avatar: The Way of Water tiene muchísimos de los guiños del cine que siempre ha hecho James Cameron. Por ejemplo, su fascinación con el océano está, al igual que Titanic, y en el abismo. Y también está, por ejemplo, qué sé yo, el hecho de que es una familia la que está luchando por sobrevivir, como mismo pasaba en Mentiras Verdaderas. En fin, es el mismo James Cameron de siempre, una especie de maestro del entretenimiento. No se le puede negar a este hombre su capacidad para contar historias que le interesen a la inmensa mayoría de la humanidad. Y esta vez, pues, hace un espectáculo grandioso para lograr un exitazo fuera de serie y estar preparado, porque no se ha hecho para nosotros en Cuba, no realmente. Lo único que le puedo decir, si usted quiere disfrutar al máximo esta película, es que se consiga un televisor lo más grande que pueda, porque para estar al nivel de cómo se presentó en buena parte del mundo, en las gigantescas pantallas IMAX, porque ya están preparando un segundo lanzamiento y James Cameron, mientras tanto, aquellos bolsillos se le revientan, una versión en 3D y después una versión en 48 frames por minuto y alta definición. Es decir, que todo esto que ya se ve bastante bien, pues cada vez se verá mejor. Lo cual no quiere decir que uno vea más profundo, uno ve más claro la misma... Ahí va un adjetivo que no es publicable en televisión, eso que ya le habían presentado, usted lo ve clarísimo, bellísimo, con unos colores azules que aquello no tiene nombre, pero eso no quiere decir que haya demasiada profundidad ni demasiada grandeza de ideas, como parece sugerir la sinopsis de Avatar: The Way of Water. Nada, se le estoy recomendando y usted mismo decide si es realmente una gran película o es una película muy popular que pudo haber sido una gran película. Agradecemos a Frank Padrón por habernos dedicado parte de su tiempo y habernos concedido estas 2 semanas de interesantes entrevistas. El próximo viernes regresaremos a nuestra cita con el séptimo arte, así que te estaré esperando a la misma hora, siempre por el canal educativo, para tener la suerte de decirte una vez más, te invito al cine.